Aquí comienza Desde América Latina, un programa sobre temas de interés social presentado por Paco Pineda. Bienvenidas a un nuevo programa desde América Latina, Radio 22, abordando como siempre la realidad de este subcontinente. Vamos a abordar hoy un tema importante, la resiliencia climática en Centroamérica, paz y desarrollo. Ha organizado un seminario internacional los días 6 y 7 de octubre en Málaga, en la ciudad de Málaga, donde se han compartido experiencias y planes de acción local, tanto referidos a la situación en Andalucía como en Centroamérica. Dentro de un proyecto que está financiado por la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional al Desarrollo, y durante estos 2 días se han abordado distintos aspectos de la situación en Andalucía y en Centroamérica. Una serie de proyectos que intentaremos explicar, abordar en el programa de hoy. De Centroamérica han participado 4 personas en este seminario que en este momento nos acompañan y con los que vamos a tener la oportunidad de hablar largo, tendido, despacio, para conocer de primera mano cuál es la situación que se está viviendo en El Salvador y en Guatemala. Quiero saludar en primer lugar a las participantes en este programa. En primer lugar, don Guido Eduardo Calderón, que nos acompaña desde Guatemala. Don Guido, muy buenos días. Hola Paco, buenos días a todos y todas. En la audiencia también, buenos días. En algún lugar será buena tarde o buena noche. Gusto de estar con ustedes. Gracias. Yani Ibarra, desde Guatemala. Hola Paco, buenos días. Saludos a todos y todas que nos acompañan. Es un gusto para nosotros estar representando a Guatemala y poder platicar con ustedes. Bienvenido a los dos. Tenemos también a Xiomara Rivas, que nos acompaña desde El Salvador. Buenos días. Hola Paco, buen día, un cordial saludo a toda la audiencia y obviamente a Paz y Desarrollo, un gusto poder estar en este programa. Y doña Clotilde Guevara, compañera también desde El Salvador. Buenos días. Buenos días Paco y a todos y a todas que nos acompañan esta mañana y a los que están del otro lado del charco también, como nosotros decimos, que van a poder escuchar posteriormente este programa. Un gusto compartir. Bienvenidos a los 4. En este espacio de Radio 22, que está dedicado a América Latina, también decirles que se emitirá por 22 Televisión y en el canal de YouTube de Paz y Desarrollo, así como la difusión en las redes sociales. Vamos a entrar en materia. Creo que es lo que le interesa a los oyentes y a los televidentes. En primer lugar, brevemente, queremos saber a qué o de qué institución nos representan cada uno de ustedes, brevemente para saber en qué están trabajando. Si les parece, vamos a comenzar cambiando turno por Xiomara y Clotilde, que están aquí abajo de El Salvador. ¿A qué institución representan? ¿Dónde trabajan? ¿Qué están haciendo? Y brevemente damos ese turno de recorrido. Adelante, Xiomara. Muy bien. Sí, adelante. Bueno, muchas gracias. Yo represento a la Concertación Regional para la Gestión de Riesgo, una red de redes que tiene presencia en 4 países de Centroamérica: Nicaragua, Honduras, El Salvador y Guatemala. Y pues nuestro trabajo está centrado en la gestión de riesgos, la atención de desastres y en una agenda que tiene que ver con la concientización y la incidencia alrededor de las afectaciones del cambio climático. Gracias, creo. Xiomara. Bueno, en mi caso represento a la Fundación Trenzando Redes. Somos una fundación salvadoreña que trabajamos
por la organización de redes y colectivos de mujeres, por la organización local comunitaria para fortalecer sus capacidades y desde un enfoque, lógicamente, de fortalecimiento y de autonomía, desde la economía solidaria de los cuidados, y también trabajamos en el tema de la gestión integral de los riesgos y la educación integral en la sexualidad para niñas, adolescentes y jóvenes. Nos interesa mucho trabajar por el desarrollo autónomo de las mujeres en el país y en la región centroamericana. Gracias, Xiomara. Pasamos a Guatemala. Don Guido o Yani, como queráis. Muchas gracias. Bueno, yo soy Yani Ibarra, yo trabajo como oficial de acción humanitaria para una red de organizaciones que trabajan el tema de gestión de riesgo desde la sociedad civil, donde también están incluidas 2 universidades, la Universidad San Carlos de Guatemala y la Universidad Rafael Andívar. La red se llama COSIGER, la Convergencia Ciudadana para la Gestión de Riesgo. Gracias. Bueno, yo soy parte de una de las organizaciones que trabajan en la COSIGER. Estoy a cargo de la dirección de ACEDE, que es una organización de desarrollo que tiene componentes de trabajo en seguridad alimentaria, en gestión de riesgo, la acción climática y todo lo que tiene que ver con atención a migraciones. Principalmente privilegiamos el trabajo con mujeres y jóvenes, que para nosotros son el futuro el liderazgo en las comunidades. De la misma forma, nos gusta estar en alianza con otras organizaciones, tanto de gobierno como de sociedad civil, para poder hacer un trabajo de incidencia. Y es aquí donde hemos estado en una alianza estratégica con Paz y Desarrollo. Muy bien, nos interesa que empecemos a abordar el tema del cambio climático. Yo le haría una pregunta que pueden responder la persona que lo crea más conveniente, sobre cuál es la situación tanto en Guatemala como en El Salvador de esos efectos del cambio climático. Es decir, cómo lo están percibiendo, cómo lo están notando, cómo lo están abordando. Si les parece, puede hablar cualquiera de las personas y explicarnos la situación guatemalteca y la salvadoreña, por favor. Adelante, El Salvador, si quieren. Bueno, muy bien, muchas gracias por esa pregunta. Precisamente esta semana hemos estado abordando la temática y colocando precisamente la evidencia de que nuestra región sufre los mayores impactos del cambio climático. Y en este sentido, Centroamérica está siendo afectada grandemente y cada vez hay una mayor, dentro del cronograma, entre el tiempo, repetitivamente estamos en múltiples emergencias. Pongo un ejemplo. Cuando estamos abordando la pandemia a partir de marzo del año pasado, El Salvador, Guatemala y todos los países centroamericanos fueron afectados, además de la pandemia, por las afectaciones hidrometeorológicas que tienen que ver con los huracanes y las tormentas. Estábamos en el corto plazo atendiendo Amanda y Cristóbal, y en noviembre estábamos atendiendo ETA y IOTA y otras afectaciones que tenemos en la región, como es la pobreza, el hambre, etc. Es decir, que somos una región multiamenaza. Y en este sentido, pues, nuestra región está haciendo cada vez la población afectada mucho más amplia, y lo que nosotros llamamos corredor seco centroamericano está expulsando las afectaciones del cambio climático de manera obligada a las personas que habitan esas regiones, porque cada vez las sequías se vuelven más recurrentes. Son ejemplos como muy generalizados de las afectaciones que tenemos por los fenómenos, tanto naturales como socionaturales. En la zona creo que no debe haber mucha diferencia, porque la distancia entre ambos países es muy corta, estamos hablando de muy poca distancia en kilómetros, pero en la zona de Guatemala, ¿hay alguna especificidad distinta a la que ha planteado la compañera en El Salvador? Sí, me parece que es importante mencionar que Guatemala tiene una característica distinta al resto,
y es que estamos en el límite de las tres placas tectónicas, Norteamérica, Caribe y la de Ocos. Toda esta parte hace que nosotros continuamente tengamos sismos o temblores, le llaman ustedes acá, que nos ha acostumbrado a estar en constante movimiento junto a las erupciones volcánicas, que para Guatemala son 3 volcanes que están activos, y que junto a El Salvador tenemos una región en donde los tsunamis a veces se presentan. Entonces, el índice global de riesgo a desastres que tiene Centroamérica nos coloca en una posición en donde 3 de los 5 países de Centroamérica que son afectados por huracanes están dentro de los primeros 10 a nivel global. Y en el caso del índice de riesgo climático, el IPCC nos ha colocado a Honduras, a Guatemala, dentro de los primeros 15. Eso hace que la región centroamericana tenga una vulnerabilidad en general muy alta en relación al impacto de los desastres o de los eventos extremos provocados por el cambio climático, a pesar de que la región emite el 0.5 de emisiones de gases de efecto invernadero. Estamos hablando, lo digo porque hemos nombrado la serie de riesgos que se nos presentan, de huracanes, de lluvias torrenciales o tormentas tropicales, como queramos denominarlas. Estamos hablando de movimientos sísmicos, sí que hay de forma permanente. También erupciones volcánicas, que después haremos una breve lectura de lo que está ocurriendo en La Palma, aquí en las Islas Canarias, a ver cómo lo viven ustedes allí. Y estamos hablando, por otro lado, de un corredor seco donde no llueve. Entonces, se da esta paradoja. Esta paradoja, curiosamente, en el seminario también ha sido abordada. En España, y más en concreto en Andalucía y en la zona este de España, se da este tipo de fenómenos. Grandes periodos de sequía y, al mismo tiempo, grandes lluvias torrenciales que causan un desastre bastante importante. Me gustaría, Xiomara, que nos pudiera indicar cuál es la relación que están viendo entre este cambio climático que se va produciendo a lo largo del tiempo y que lo estamos viendo con cómo está afectando directamente al grupo de la mujer en el ámbito centroamericano, es decir, o al menos salvadoreño bajo tu experiencia. ¿Qué efectos directos tiene sobre la situación de la mujer y cómo estáis vinculando el trabajo de riesgo y de prevención de riesgo y los efectos del cambio climático desde la perspectiva de género? Muy interesante que nos hagas esa pregunta, porque es una de las cosas que hemos reflexionado, Paco, durante estos 2 días de seminario y durante todo el curso que estuvimos desarrollando con apoyo pues, de Paz y Desarrollo y la Junta de Andalucía. Las mujeres, porque estructuralmente ha sido considerado así, desde el patriarcado se nos ha dado la tarea de ser las responsables del mantenimiento y la reproducción de la vida. Entendida la reproducción de la vida con la alimentación, los cuidados, la gestión del hogar y por lo tanto la atención de la familia y de las personas dependientes. Entonces, cuando nos enfrentamos a eventos hidrometeorológicos o de origen natural, como los que se han estado mencionando, son las mujeres las que tenemos que tomar la vanguardia o la responsabilidad de garantizar la alimentación para las personas que dependen de nosotros, y no hablamos solo de personas menores, sino que también de adultas mayores, y somos las mujeres las que ya estábamos en niveles previamente más vulnerables, que ante una pérdida o alguna afectación a los cultivos, a los terrenos, a la pérdida de los medios de vida, nos vemos doblemente afectadas. Y al mismo tiempo somos las más responsables de tener que resolverlo. Entonces, teniendo claro que esa situación es así, nuestro trabajo, el trabajo que realizan las organizaciones en Centroamérica, va también por poder fortalecer
a la mujer, pero también el trabajar por redistribuir las responsabilidades dentro del hogar. El que como familia se asuma la responsabilidad de los cuidados, por ejemplo, o el trabajar de manera conjunta dentro de la comunidad también, cómo se asume la respuesta ante una emergencia, es parte de las cosas que como las organizaciones están realizando. En primer lugar, nos parece sumamente importante el trabajar en la comunidad, el hacer un proceso paulatino de romper estos estereotipos de género que nos han sido impuestos para que la respuesta pueda ser conjunta, para que la reacción sea conjunta, pero también para que sean consideradas todas las necesidades de las personas. Porque al momento de atender una emergencia pareciera que hay cosas que no existen, que han solido estar siempre dentro de lo privado y del mundo de la familia, pero que son necesarias de reaccionar. Entonces, con las organizaciones, por eso en el trabajo que realizan en pro de las políticas de género, tanto a nivel local como nacional y regional, siempre han estado haciendo mucha incidencia para que todos estos elementos sean tomados en cuenta. No sé si Cleo que podría ampliarnos también un poco de esa respuesta de la concertación en estos ámbitos. Bueno, puedo decir también de que nuestro trabajo promueve la participación de las mujeres en los espacios de toma de decisiones, porque culturalmente las mujeres hemos vivido una condición de discriminación y ya estábamos en un nivel de desigualdad y discriminación antes, durante nuestra vida. Entonces, en ese sentido, cuando viene un desastre, nos afecta lo poco que hemos alcanzado a tener. Entonces, nos deja en peores condiciones de vulnerabilidad. Otro elemento que ha sido importante es trabajar sobre el tema de la violencia de género, porque eso también genera condiciones muy adversas a las mujeres para poder actuar. En ese sentido, promovemos la labor del conocimiento hacia las mujeres de cuáles son los mecanismos de respuesta nacionales para que éstas puedan conocer con quién interactuar y cuáles son los mecanismos que existen y los instrumentos que tienen las comunidades para poder ser resilientes ante una emergencia adversa. Entonces, en este sentido, es clave el acceso al conocimiento de las mujeres, porque nosotros siempre manifestamos, tener conocimiento es tener poder. Es decir, el poder del conocimiento nos permite que tanto las mujeres como la comunidad estén como preparadas ante una actuación, pero también tengan la capacidad de propuesta para generar resiliencia. Gracias, Cleo. Ha quedado claro esa vinculación y también quería haceros la reflexión y que pudieran ayudarnos a comprender que este tipo de fenómenos interactúan sobre todo a la población en general y a la hora de abordarlo, ya hemos visto también en el seminario que no se trata de que cada organización por su cuenta esté haciendo cositas o trabajando, que es interesante, ¿no? Es interesante que lo hagan, pero más bien parece que el problema a la hora de abordarlo amerita de una implicación global desde la administración pública, del Estado, los municipios, los departamentos, los grupos sociales que estén trabajando sobre el tema, los grupos especializados. Entonces, Gianni, yo quería preguntarte en concreto desde la concertación, ¿cómo estáis abordando ese trabajo de coordinación y qué dificultades veis? Porque seguramente habrá algún tipo institucional que tenga menos vinculación, que se quiera implicar menos. La sociedad civil está apoyando, está apretando ahí para que se consigan acciones de tipo coordinado. En fin, cuéntanos esa experiencia. Muchas gracias, Paco. Comentarte que nosotros como organizaciones de la sociedad civil, pues estamos también organizados con un grupo humanitario de país, que son todas las organizaciones que trabajan el tema de acción humanitaria. Entonces, una de las cosas que siempre se hace es respetar el liderazgo comunitario. Todas las coordinaciones que se van a realizar a nivel de las comunidades, se trabaja junto a ellos, ¿verdad? Y se respeta pues esa autoridad local que está dentro de las comunidades.
El trabajo que busca el equipo humanitario del país es no duplicar esfuerzos ni recursos, sino que haya una coordinación desde las instituciones que hacen la acción humanitaria y se pueda pues ir viendo qué aportación puede dar cada uno. Es un poco complicado las coordinaciones con las entidades que son las responsables, los entes oficiales que nosotros decimos, ¿verdad? Bueno, en este caso, pues el INSIGUME es la parte científica que nos advierte qué está pasando y nosotros como instituciones hacemos el monitoreo y la réplica de lo que está pasando para que las comunidades estén informadas. Toda la parte de organización y coordinación con el equipo humanitario, pero existe muy poco involucramiento del ente oficial, en este caso con Red, que pueda pues desarrollar el papel que al final le toca, que sería toda esa coordinación local de prevención, ¿verdad? Prácticamente Guatemala siempre invierte en lo que es la atención a la respuesta, ¿verdad? No hace un papel de gestión de riesgo como debería de ser desde la preparación de las comunidades. Es ahí donde está el vacío de las instituciones que son las responsables de hacer todo este proceso. Y sin dejar atrás el poco apoyo que se ha tenido del gobierno central, que no se involucra en todos estos aspectos de coordinación local, ¿verdad? Ese es un vacío que tenemos como país, pero realmente existe una muy buena, desde la red existe una muy buena coordinación local que ha hecho que el trabajo sea muy efectivo y que realmente se pueda trabajar en las necesidades de las comunidades, porque muchas veces si no haces ese contacto, a veces no haces una acción con daño, ¿verdad? Porque no atendes las verdaderas necesidades locales. Pero si se hace un trabajo conjunto desde la preparación, desde el poder identificar los vacíos que hay y poder hacer toda esa coordinación local desde todas las instituciones, creo que se puede ampliar la atención a las comunidades que son afectadas por todas estas cosas que ya mencionaron anteriormente. Gracias, Yanni. Yo quería compartirle una preocupación desde el ámbito de la cooperación al desarrollo y en concreto desde la experiencia nuestra como país de desarrollo de 30 años de trabajo en estos tipos de proyectos de cooperación y en vuestros países también, ¿no? Don Guido, tenemos una sensación, no sé si usted comparte o la han vivido de alguna forma, que consiste en lo siguiente. Nos esforzamos desde la cooperación internacional en poner en marcha una serie de proyectos, de propuestas de desarrollo endógeno, vinculados con las mejoras en agricultura, con las mejoras en ganadería, destinadas fundamentalmente al consumo familiar, al aumento de ingresos. Habéis visto también lo que decía Xiomara de incorporando a la mujer en todo lo posible los aspectos de gestión, también de toma de decisiones, de posesión de la tierra o titularidad de la tierra, etcétera. Pero en todos esos procesos ya hemos vivido en varias ocasiones, no solo en Centroamérica, también en África, también en América del Sur, ya hemos vivido que planifica esas intervenciones y vienen los fenómenos climáticos y nos fastidian el asunto. Es como un volver a empezar, ¿no? Sea un huracán, que es de lo más normal, que nos ocurra prácticamente al año uno, incluso 2 o 3 veces, depende de las circunstancias. Lluvias torrenciales, como os decía, que nos eliminan capas freáticas para que tengamos de nuevo que volver a introducir los cultivos. Es decir, muchas veces invertimos ese dinero y tenemos que volver a empezar. Entonces, desde la experiencia vuestra, Guido, en Guatemala, ¿qué medida estáis poniendo en marcha para que esto no sea un círculo vicioso donde permanentemente tenemos que reiniciar, ¿no? Como la computadora, reiniciamos otra vez de nuevo, ¿no? Sino qué medidas son las que se pueden aplicar para que a pesar de tormentas, huracanes, explosiones volcánicas, movimientos telúricos, seamos capaces de sacar lo posible de beneficio en ese desarrollo endógeno que estamos promoviendo. Comparto totalmente esa idea, no solo nosotros en Guatemala, sino en toda Centroamérica. Ese es el día a día. Nosotros hemos visto que tenemos que hacer una gestión prospectiva del riesgo.
en donde la planificación estratégica de los distintos territorios con sus particularidades van a ser una respuesta a eso que tú preguntas, Paco. Si hacemos una planificación del riesgo, tiene que haber un componente muy fuerte de ordenamiento territorial. Y eso va a implicar que las zonas de alto riesgo tengan que ser tratadas con mucho cuidado, con mucho detenimiento, mantener un sistema de alerta temprana que nos va a permitir tener datos estadísticos, datos que nos pueda servir para la toma de decisiones, y en donde las comunidades, tanto hombres como mujeres en su liderazgo, puedan asumir esa responsabilidad de la data. Nosotros estamos haciendo un ejercicio ahora en varias de las comunidades en donde hemos instalado estaciones de monitoreo climático para que se conozca temperatura, precipitaciones, y alrededor de eso hacer los procesos de control de la evapotranspiración y los pronósticos mensuales para que en cada localidad se tenga la información suficiente para la siembra, cosecha y manejo de los cultivos. Eso en principio es un proceso que va caminando, que va involucrando a los entes oficiales para poder ir aterrizando la información de país, pero que ya con las particularidades que Guatemala tiene de los distintos microclimas, nos permite tomar decisiones acertadas. Por otro lado, también es importante ver que el riesgo de desastres no está dado solo por el tema de ordenamiento territorial, sino que tiene que ver con el componente completo, todo lo que es la defensa del territorio, la industria extractiva que nos está contaminando, la parte del manejo de los volcanes, el corredor seco, como tú decías, en Guatemala son 120 municipios de 340 que ya tienen una baja en las precipitaciones, y en donde en esos territorios la crisis que están viviendo, la crisis de hambre que se vive actualmente, está expulsando a muchas personas a migrar hacia el norte o a las áreas urbanas. Entonces, todos esos componentes tenemos que verlo, porque el empleo está centralizado en la capital principalmente, y los servicios no llegan a las áreas rurales. Entonces, todos esos componentes hay que planificarlos, hay que ver cómo se les da un tratamiento y buscarles una solución. Gracias, Guido. Muy interesante esa aportación. Miles de mujeres viven en poblaciones donde sufren discriminación por motivos de género. Paz y Desarrollo, 30 años trabajando en más de 35 países para fomentar el empoderamiento económico de las mujeres y reducir la pobreza. Infórmate en pazydesarrollo.org. Continuamos con este debate o entrevista o encuentro que estamos teniendo en Radio 22 y emitiendo por 22 Televisión, abordando la resiliencia climática en Centroamérica, después de la realización del seminario organizado por Paz y Desarrollo en Málaga el 6 y 7 de octubre pasado, con financiación de la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional al Desarrollo. Nos quedan relativamente poco tiempo. Vamos a intentar abordar algunas cuestiones más. Yo quería preguntarle, hemos tenido en el seminario una alocución referida a la situación que estamos viviendo en España, en la isla Canarias, por la erupción del volcán en La Palma, en la isla de La Palma, que para nosotros, como han podido evidenciar, porque está todo el día en televisión, casi en directo, ¿no?, es una novedad. Sí, los últimos 50 años, 70 años, no habíamos tenido una erupción también en las Islas Canarias de este volumen, de esta importancia, y como que estamos totalmente preocupados de lo que puede pasar, ¿no?
asimilando lo que ocurre en Centroamérica y en otras zonas del mundo que también son proclives a este tipo de erupciones volcánicas, comentábamos bueno, que lo normal, que esto que parece aquí una cosa súper extraordinaria y gravísima, pues sí, que lo es, que lo es. En Centroamérica esto está al orden del día. Sí, las erupciones de volcanes están latentes, los movimientos telúricos son muy frecuentes en la zona, muy frecuentes en la zona, y quisiera que nos hicieran una pequeña comparación del cómo se vive allí, ¿no? Porque aquí ya han visto que la estamos siguiendo todos los españoles con mucho interés, ¿no? Las lavas, el magma circulando, llegando al mar, como con imágenes. Mucho destrozo económico, mucho destrozo de vivienda. Pero en vuestro caso, esto no es una cosa excepcional. Esto es una cosa que se repite bastante en periódicos, ¿no? Podéis intervenir quien lo considere oportuno. ¿Cómo lo vivís allí directamente esto? Bueno, comentarte que en Guatemala la situación es, como tú dices, ¿verdad? Es nuestro día a día. Como parte de COSIGER hacemos un análisis estadístico de todos estos datos que se van generando en cuanto a lo que sucede con la situación de sismos y la erupción, la actividad volcánica que se mantiene en el país. Según este análisis, Guatemala tiene alrededor de 400 a 500 sismos mensuales, de los cuales un 30% es sensible a la población, ¿verdad? Estamos hablando de los sismos que están con esta escala de 4 grados. Entonces, esos ya podemos nosotros sentirlos, pero registra alrededor de 400 a 500 sismos que se dan a nivel de mes, ¿verdad? Entonces, es una situación de que para nosotros siempre estamos en movimiento, ¿verdad? Por estas condiciones que ya don Guido mencionó. Con respecto al volcán, el volcán de fuego se mantiene activo siempre. Lo que cambia es su nivel de actividad, ¿verdad? El volcán de fuego presenta alrededor de una actividad moderada todos los días y hay meses en los que pues se va elevando su actividad y llega a un nivel de alerta como se dio hace 15 días. Pero también está algo histórico que se presentó con la erupción que tuvo hace algunos años, donde afectó a una comunidad completa y hubieron muchas personas desaparecidas. Realmente todavía no se tiene el dato total de cuánta gente realmente murió en esta actividad volcánica, ¿verdad? Y comentarte también que así también se mantiene activo el volcán de Pacaya. Hace también algunos meses duró con 22 días de actividad que preocupaba a la población, ¿verdad? Se ha mejorado un poco el sistema de monitoreo. El ente oficial ha puesto un poco más atención y ha estado como emitiendo boletines diarios que nos dan la información de cuántas explosiones van produciendo, y entonces en base a esto pues lo pasa al ente oficial, que es CONRED, y nosotros pues tratamos de hacer una cápsula informativa que baja a lo local de una manera no tan técnica, porque los boletines que emite el ente oficial son muy técnicos y muchas veces los líderes comunitarios no entienden a qué se refiere con algunas cuestiones que ellos manejan, términos muy técnicos, ¿verdad? Entonces nosotros hacemos monitoreo desde la red todos los días y vamos viendo cómo va evolucionando esta actividad y podemos enviar la información cuando es un nivel de alerta que puede preocupar a la población y cuando CONRED pues también prepara a la gente por si tiene que evacuar. Entonces, en Guatemala la situación es de todos los días, no es de meses, solo que hay meses en los que la actividad del volcán sí requiere de mayor atención para poder pues evitar una tragedia como la que se dio en aquel junio, hace aproximadamente tres años, ¿verdad? Entonces, como te digo, ¿verdad? Guatemala sí, en cuanto a sismos, en cuanto a actividad volcánica, es de su diario vivir, ¿verdad? Es algo que siempre se da. Tal vez en eso, Paco, es importante mencionar que somos parte del cinturón de fuego de
de todo a nivel mundial. Este volcán de Las Palmas es parte de ese cinturón de fuego, y en El Salvador y en Nicaragua también hay volcanes que están haciendo erupción. Lo importante del caso es que además en Guatemala tenemos el volcán Santiaguito, que también hace erupción y está en el occidente del país. Nosotros en Guatemala tenemos ese relieve debido a esas condiciones de los picos volcánicos. En 20 minutos tú cambias de una altura de 200 metros sobre el nivel del mar a 800 y 1000 metros sobre el nivel del mar. Y tiene que ver con esos cambios muy drásticos, ¿verdad?, en el relieve. Muy bien. Insisto, esto que para nosotros es una novedad que se presenta cada X tiempo. Para vosotros en Centroamérica es el pan de cada día o las tortitas de cada día, ¿no?, como lo llaman ustedes. Si les parece, vamos a ir concluyendo con este programa. Me gustaría que nos centráramos en las conclusiones o la experiencia que han captado en el seminario, que han compartido también con profesionales de la Universidad Andaluza, de las distintas universidades de Andalucía, con grupos sociales andaluces que están trabajando sobre el tema. Y vamos a hacer una ronda para que cada persona pueda explicarnos no solo la sensación, sino qué experiencia o qué conclusiones han podido sacar ustedes de la participación en este seminario, qué les ha aportado, qué creen ustedes que han aportado al seminario para que se tengan en cuenta, y sobre todo lo más importante, ¿no? ¿Hacia dónde o cómo tenemos que continuar en este trabajo desde la prevención del riesgo y la aplicación de combatir los efectos del cambio climático? Así que, si les parece, hacemos una ronda y después ya haremos una reflexión de conclusión. Adelante, Clotilde. Bueno, muchas gracias, Paco, por esta pregunta. Definitivamente la experiencia, el intercambio de experiencia ha sido importante, porque cada actuación en contextos diferentes nos permite mejorar, retomar, analizar y valorar cómo continuar en estas acciones que estamos realizando en Centroamérica y en Andalucía. En este sentido, pues, nos ha reafirmado que la organización es la clave para la actuación. Podemos hacerlo individualmente, pero nos fortalece estar haciendo un trabajo en red. Esa es para mí una de las lecciones aprendidas de este seminario. En segundo lugar, que es necesario que se baje, o sea, que la academia pueda bajar a la ciudadanía de una manera expedita, interactuando la parte científica con la parte de los cambios en las actuaciones tanto individuales como colectivas, porque también hemos abordado el tema de que tenemos una única casa, que es la tierra, que tenemos que cuidarla, y que solamente vamos a evitar que estos eventos drásticos sigan recurrentes, cambiando nuestra forma de consumo y cambiando también en términos de que estemos conscientes de que lo que hagamos ahora o que lo que dejemos de hacer ahora es en perjuicio o no, ¿verdad?, de todo lo que va a devenir en el futuro. Entonces, en ese sentido, también hemos reafirmado que las afectaciones climáticas son diferenciadas, que no nos afectan a todos y a todas de igual manera, que las mujeres llevamos la peor parte por nuestros roles tradicionales, que ya los mencionamos, y que debemos de poner énfasis en ello, y que debemos seguir haciendo conciencia hacia los tomadores de decisión de esta forma de hacer economía, que si continuamos de esa manera, por más que querramos hacer resiliencia o por más que querramos hacer adaptación, no va a haber esa repitencia que tú señalas
¿verdad? Que vamos a estar empezando de nuevo cada vez. El modelo extractivista, sobre todo en nuestra región, y el modelo de consumo está haciendo afectaciones estructurales muy dramáticas. Eso es lo que podría aportar desde mi punto de vista de estos procesos que hemos analizado durante estos 2 días. Gracias, Clotilde. Pasamos a Guatemala, luego así vamos cambiando de país. Jan. Bueno, comentarte que para mí ha sido una experiencia increíble, ¿verdad? Conocer todos los aspectos que al final nos hacen, aunque vivamos bien lejos, ¿verdad? Hay muchas cosas que nos unen, que es el poder trabajar para mejorar las condiciones en cuanto a las condiciones de las comunidades, de las afectaciones que tenemos con respecto al cambio climático. A pesar de que estamos del otro lado del charco, como dicen, los guatemaltecos, al igual que ustedes, estamos siendo afectados por este acontecimiento, el cambio climático, ¿verdad? También me pareció muy importante que a nivel de las universidades pudieran conocer cómo se vive desde lo local, desde la sociedad civil, cómo percibimos nosotros las afectaciones y cómo se ven afectadas las mujeres de las comunidades con que nosotros trabajamos por este evento. Mencionarte de que es muy importante la coordinación de las instituciones. Creo que es la base para poder buscar cómo adaptarnos y cómo mejorar las condiciones de estas comunidades. Creo que es ahí donde debemos de trabajar. Me pareció muy importante conocer gente que está haciendo lo mismo que nosotros desde su espacio, desde el espacio que le tocó estar, y que sí busca hacer algo diferente. Entonces, al final creo que eso es lo que nos une. Y eso fue lo que me fortaleció a mí como persona. También me llevo una muy buena experiencia de esta actividad. Gracias, Jenny. Xiomara, cuéntanos. Bueno, en nuestro caso, como organización, desde Trenzando, como organización coparte o acompañante de toda la organización de este seminario y de esto, queremos decir que ha sido una experiencia muy importante. Bueno, venimos trabajando con Paz y Desarrollo desde que existimos en El Salvador, y creemos que la generación de ese tipo de espacios viene siendo cada vez recobrando toda esta importancia que antes, como que en tiempo de pandemia se puso como en pausa. El poder volver a retomar la presencialidad, el encontrarnos, el vernos las caras y el poder reflexionar más allá de lo que estamos viviendo cada una, y el hacer por los contrastes de los que estábamos hablando es muy importante. Pero también lo es el retomar es la importancia de la organización y de la colectividad. Para nosotros, sin duda, el ejemplo de organización de la concertación, el ejemplo de organización en general de los países y de lo que está sucediendo también aquí en Andalucía, cómo la gente se está organizando alrededor de la agenda climática y de la emergencia climática, creemos que es como la clave, y por eso este tipo de espacios son tan exitosos, por lo que las compañeras han dicho. Han permitido que nos encontremos nuevamente, que retomemos esta interacción que es importante para nosotros, el saber, teniendo todas las medidas de precaución, guardando todas las medidas de bioseguridad, el poder retomar los intercambios y ver que la realidad centroamericana todavía sigue siendo una realidad bastante invisible, digamos, de alguna forma, para mucha en Europa en general. Entonces, que ustedes nos puedan dar la oportunidad de traer, de compartirla, es para nosotros como muy importante, porque entonces hay más gente que se entera que todo lo que pasa en ese mundo está interconectado, que no solamente es un hecho aislado, sino que, así como decía Guido, es el mismo al final, es el mismo cinturón, es la misma circunstancia, es el mismo ejemplo de lo que nos está pasando. Entonces yo sinceramente creo que este seminario ha sido como esa oportunidad de interconectar y de poder ver que tenemos realidades distintas, pero con orígenes similares, y que podemos encontrar en las experiencias colectivas y las otras experiencias, ideas que nos puedan ayudar a traer otras propuestas de solución adaptables a nuestros territorios y a nuestros contextos. Así que nada, eso, para agradecerles por el espacio y la oportunidad de haber compartido todo esto, y a toda la gente que también que asistió, que vino, que fueron ponentes y que interactuaron con nosotras. Don Guido, por favor.
Mira, a mí me ha gustado mucho el seminario porque se han tocado distintos temas. Principalmente a mí que me tocó estar en el de las universidades, fue bien interesante conocer los dos contextos. Cuando se hizo una priorización aquí en España, y específicamente los ponentes presentaban una priorización alrededor de los ODS, en donde se menciona el consumo responsable, en donde las ciudades resilientes, etcétera. Y comparábamos, nosotros comentábamos ayer que estamos nosotros priorizando objetivos de desarrollo sostenible como el hambre, como la pobreza, el agua, todo lo que tiene que ver con equidad e igualdad. Y son contextos distintos, ¿verdad? Pero en donde los problemas son comunes. Y hablábamos de las alianzas estratégicas y después de que salimos de ahí, nosotros reflexionando de toda la información que habíamos recibido, decíamos cómo nuestros contextos, a pesar de ser distintos, podemos tener problemas comunes. Y sobre esos problemas comunes podemos montar movimientos sociales que nos permitan hacer alianzas estratégicas para poder incidir en la toma de decisiones de nuestros gobiernos, a pesar de que muchas veces no se logra, pero que debemos de seguir insistiendo. Y por el otro lado, también hablábamos de la vulnerabilidad que ustedes empiezan a tener en relación a los ciclones. El círculo que nosotros vemos y que pasa siempre allá por donde nosotros y en las islas del Caribe, ahora se está cerrando y ya no topan los huracanes con Estados Unidos. Ahora se desvían y ya están empezándose a venir para Europa. Uno de ellos el año pasado llegó hasta Inglaterra, ¿verdad? Y en el futuro no puede ser que solo ese vaya a pasar, sino que en algún momento va a venir a ocasionar problemas aquí con ustedes. Y eso tiene que ver con el calentamiento del Atlántico, en el cual estamos inmersos varios de los países. También hablábamos de la situación del agua. Nos pareció bien importante que, a pesar de que ustedes tienen ciudades muy grandes, en donde se decía que en esta región de Andalucía hay poca lluvia, que llueve poco, pero no apareció el problema de agua como tal, y eso nos preocupaba bastante, porque nosotros sí lo tenemos como uno de los problemas de agenda priorizada en Centroamérica. Son muy interesantes las conclusiones que han manifestado las 4 personas que intervienen en este programa. Yo quisiera hacerles dos últimas preguntas. Una referida a los efectos del cambio climático, a esto que hemos hablado de la situación de riesgo que tiene sobre la migración en cada uno de los países. Es decir, porque parece que esto es un cuento chino que nos hemos inventado unos pocos, algunos científicos que hablan de que el cambio climático es una realidad y que está afectando a las personas, pero hay por otro lado un gran grupo de negacionistas de que esto no lo inventamos y que no es cierto. Uno de los efectos más llamativos, más duros en la vida de las personas es cuando, por causa de los efectos de este cambio climático, de inundaciones, huracanes, etcétera, se ven obligados, porque no pueden salir de la pobreza de ninguna otra forma, a migrar. Y se ven momentos de migraciones tanto de Guatemala como de El Salvador, que son lastimosas, desde el tren ese, como se llame, mexicano, ¿no? En relación, no sé cómo se llama, el monstruo, la máquina, no sé cómo lo llaman. El tema es que tiene esos efectos. La bestia, correcto. Y las personas en España y aquellos que nos escuchen desde otros países deben de asumir que la gente no se mueve porque sí, porque van de vacaciones o porque quieren... No, la gente nos movemos cuando nuestro país, nuestra localidad, nuestro barrio, nuestra vereda nos imposibilita salir de la pobreza. Y que estos efectos del cambio climático están incidiendo sobre la necesidad perentoria de que muchas personas agarren a sus hijos al hombro pequeños y tiren hacia buscar una mejora de la situación. Quisiera que nos dieran una breve pincelada de cómo lo están viviendo el tema en Centroamérica para que reforcemos esta idea y las personas que nos oyen y ven
entiendan que el problema de la migración obedece a esta continuidad de la pobreza. Cualquier persona que quiera... Quisiera dar algunos datos importantes para conocer la envergadura que Centroamérica tiene alrededor de este fenómeno de expulsión obligada, del cual tú estás mencionando. El corredor seco del área centroamericana tiene más de 10 millones de personas que año con año están migrando forzadamente a las ciudades de cada uno de los países. Pero somos, como tú bien decías, un espacio pequeño, territorialmente hablando, entonces las ciudades se vuelven insostenibles porque se crean cinturones de pobreza alrededor de esa ciudad. Luego, el otro fenómeno es de que dentro de cada país haya un aumento de la violencia social provocada porque también somos el corredor del narcotráfico en nuestra región. Entonces, los grupos organizados alrededor de esto cada vez están haciendo presión social y tenemos grupos armados. Las maras en Centroamérica son un grupo fuerte que también obliga a la juventud, sobre todo, a entrar a esos grupos criminales, pero quien no tiene esa voluntad obligada o voluntaria, entonces tiene que salir porque peligra la vida de la persona joven más la de su familia. Entonces, en ese sentido, estamos en unas condiciones de riesgo fuertes para la población. Y el otro fenómeno que también se está dando es que la democracia representativa está en riesgo, porque se crean gobiernos que no protegen ni garantizan derechos. Entonces, las poblaciones están a la deriva y están bajo condiciones muy adversas, porque los estados de derecho se pierden, y en ese sentido los derechos humanos se pierden. Son elementos importantes que nos dan una visión de los contextos que socialmente tenemos. Y de cada 10, las estadísticas están diciendo que de cada 10 jóvenes que se les consulta si se quieren quedar en sus territorios, 7 están diciendo que no tienen condiciones para sobrevivir y desarrollar sus proyectos de vida. Y en ese sentido, pues, es dramática la condición en la cual estamos desarrollando, ¿no? Porque, por un lado, las afectaciones del cambio climático, que destruyen los medios de vida de manera repetitiva, pero por otro lado, las condiciones sociales son altamente adversas. Gracias, Coti. Tal vez es importante mencionar en esta parte que nosotros sí vemos cómo los efectos del cambio climático se dan constantemente. Tenemos desde el 2014 procesos de sequías prolongadas, en donde tú sabes que antes la canícula de junio era de 10 a 15 días. En este momento los periodos de canículas se han extendido y por eso decimos canícula prolongada hasta los 45 días. En ese caso, nuestros cultivos de autoconsumo, que es maíz y frijol, con ese periodo de tiempo se pierden. Ya no se logra la primera cosecha. Y posteriormente, en la segunda cosecha que tenemos de maíz, que debería de ser a final de año, vienen las inundaciones por huracanes. Entonces hay una doble pérdida y eso hace que el patrimonio de las familias entre en crisis, porque empiezan a vender sus medios de vida, herramientas, sus animales, los utensilios de cocina, etcétera, para ir sobreviviendo. Porque el jornalero, que es la mayoría de agricultores de Guatemala, va una vez a la finca y con lo que ganan en las fincas, que no es mucho, es lo que sobreviven todo el año. Cuando se pierden estos cultivos de autoconsumo, entonces se perdió la comida del año. Y eso hace que, en principio, después de vender sus medios de vida, se mueve el hombre a buscar empleo en el área urbana, en las fincas,
ya no por temporada, sino que se va definitivamente por periodos largos, en donde se da la destrucción familiar. El rompimiento de las familias muchas veces se da, y en donde las mujeres se quedan a cargo de conseguir dinero para la alimentación, para la producción, para todo lo que necesitan en la familia. Cuando ya encontramos nosotros muchas veces familias que están comiendo una vez al día y con procesos de nutrición muy severos. Ese es parte del trabajo que hacemos de la rehabilitación de estas familias. Y en el caso del volcán de fuego, se me olvidó mencionar que con apoyo de ustedes, con Paz y Desarrollo, las familias que se han quedado en las 18 comunidades que han sido declaradas de alto riesgo, por la declaratoria de alto riesgo, el gobierno ya no está invirtiendo en ellas, pero no las mueve. Y entonces tampoco se pueden quedar abandonadas, tiradas a su suerte ahí en las faldas del volcán. Y eso nos está preocupándonos mucho, porque los índices de inseguridad alimentaria están creciendo. Paco, hay una cosa que sí. me gustaría agregar, o sea, por lo que tú planteabas, bueno, es importantísimo el reconocimiento de que la población no siempre es que quiera abandonar sus territorios, o sea, es que se ve obligada a ello, porque pareciera muchas veces en los países del norte global, cuando se habla a veces de migración, pareciera que fuera un proceso en el cual, como decía, creo, parece oído, quisiera la gente irse de vacaciones y cambiarse a la gran ciudad, y en ningún caso es así. O sea, las condiciones que han descrito o que hemos estado describiendo a lo largo del seminario y de estos días obligan a la gente, y por eso más que migración se habla de desplazamiento climático. Entonces es bien importante el poder hacer la reflexión que cuando nos enfrentamos o vemos a personas que se han movido, es necesario ver desde el enfoque de por qué se han movido, qué es lo que les ha llevado a tomar esta decisión tan drástica, que implica dejar culturas, dejar alimentación originaria, implica cambiar costumbres, implica cambiar formas de vida. Y también no perder de vista que la migración también es un derecho, que también las personas tenemos el derecho a movernos y a movilizarnos de acuerdo a las necesidades, y que esta situación climática que estamos viendo, aunada a los temas sociales, que ya Cleo también describió y que compartimos fuertemente con Guatemala, también están llevando a que las personas tengan que tomar esa decisión, más allá de si es o no lo que se habían proyectado para la vida. Entonces creo que es bien importante también el que la población en Europa se sensibilice, y en el norte global, digamos, como lo conocemos, se sensibilice a que estos procesos pueden ser más que detenidos, tienen que generarse condiciones locales para que la persona pueda libremente, sin ninguna presión, tomar la decisión si salir o no salir de su territorio. Muchas gracias, Xiomara. Bueno, hemos llegado al final del programa. Quisiera agradecerle el haber participado en Radio 22, en este programa de América Latina, también la emisión por 22 Televisión, y una última intervención que les pido a cada una de los cuatro es que nos pudieran dejar una frase, una pequeña reflexión sobre nuestro compromiso individual y colectivo de cara a combatir el cambio climático. Les dejo su minuto de exposición para ir despidiendo el programa. Adelante. ¿Nadie se lanza? A ver, comienzo. Vale. Me parece que sin distinción de raza, de credos, de posición política, el cambio climático es algo que le debemos de dar prioridad, y juntos y juntas podemos salir adelante. Gracias, Cristo. Bueno, decirles que el cambio climático es algo que nos afecta a todos y todas, y de nosotros sabemos que no podemos cambiar realidades mundiales, pero la pequeña parte que está en nosotros, que la hagamos diferente. Gracias. Gracias a ti. Yo dejaría una reflexión de esperanza, porque la organización es la fuerza. Así que sigamos trabajando sobre el tema, no desmayemos sobre nuestros hábitos de vida para cambiar, y seguir fortaleciéndonos como red de redes para enfrentar
esta adaptación y nuestras acciones hacia el cambio climático. Adelante y gracias por todo el trabajo que están haciendo. Pues yo en la misma línea me voy a permitir citar aquí a un joven poeta salvadoreño. Se te ha ido el volumen, no sé por qué. Ahora. Ya. Ahora sí, creo que ahora sí. Nada, lo mismo, en la misma línea del tema de la organización, que me permito citar a un poeta joven salvadoreño que dice que solo la organización salva, ni la mano invisible del mercado, ni la mano piadosa de Dios. Solo la organización salva. Bueno, yo voy a cerrar con una frase que dije en la inauguración del seminario y que ha tenido repercusión en las redes sociales. Hablando de nuestra especie, ¿no? La especie humana, que estamos en peligro no de extinción, sino de extinguir a todas las demás especies, incluso a nosotros mismos. Esto es lo que más preocupación nos debe dar, ¿no? Tenemos que asumir nuestro grado de capacidad de destrucción, ¿no? Y por lo tanto, una vez que lo asumamos, seamos capaces de reconvertir esa fuerza que tenemos como especie en mantener una biodiversidad que nos haga la vida mucho más agradable. Lamentablemente, en nuestro mundo cada vez tenemos un mayor número de idiotas, ¿no? Lo digo claramente, ¿no? Que se despreocupan de este tema, que no ven más allá de su quehacer diario. Estamos hablando de un trabajo para las próximas generaciones, para nuestros hijos, para nuestros nietos, para las siguientes generaciones. Si no somos capaces de abordar de una forma comunitaria la solución o la resolución de los efectos del cambio climático en nuestras vidas, estamos encaminados a la destrucción. Y esto no es nada catastrófico que nos inventemos 4 lunáticos, ya lo estamos viendo con su experiencia, lo que han trasladado en el seminario. Cada vez estamos en peores condiciones. Agradecerles que hayan participado en el seminario, sus viajes de Centroamérica a España, a Málaga, desearles que lo hayan pasado bien, también en nuestra compañía, y que tengan un buen regreso a sus países en las próximas horas. Desde Radio 22 y desde 22 Televisión, un fuerte abrazo con mucho cariño para Centroamérica. Muchas gracias, Paco. Un fuerte abrazo y adelante. Gracias, Paco, y un agradecimiento a todo el equipo que nos ha atendido fraternalmente. Gracias. Nuestra solidaridad con ustedes siempre y estamos a su servicio para cuando se necesite. Muchas gracias, Paco. Fue un gusto estar con ustedes acá. Muy bien, muchas gracias y nos vemos en un nuevo programa desde América Latina. Hasta luego. Hasta la próxima.